Bienvenidos al país del sin dinero, los juegos del hambre 2.0. Sobran los motivos para el caos en el loquero. Hay mucho loco para pocos enfermeros. Suenan las alarmas en los barrios carenciados. Esos ignorados por el Estado, esos que en campaña yo he visto que has visitado y que ahora los tenés más que olvidado. Vengo a darte arte en nombre de toda la multitud. Yo no le rezo a Dios, le rezo a Robin Hood, pa' que dé fuerza a mi lucha si me escucha y pa' la calle. Toda mi gente y su capucha, en tu casa está todo bien, no se ve mucho alboroto por las ollas populares ni por el hambre del otro. Pasa que la comida no te falta culo roto, si comen mejor tus perros que nosotros. ¡Vamos! Somos un pueblo de sangre valiente, no se calla mi gente, demuestra los dientes, hombres, mujeres con ojos ardientes, resilientes de siempre, que gritan presente. Si no tiene más que decir, más que papel en el viento, ya no quiero escuchar, ya no puedo soportar, más que papel en el viento, más que papel en el viento, solo quiero palabras de verdad, libertad, palabras de verdad, conciencia, palabras de verdad, amistad, confianza. Si no tiene más que decir, la que más quiere repetir, más que papel en el viento, ya no puedo soportar, necesito ya palabras de verdad. Ley de Medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 19.307 significó un hito en Uruguay, porque vino a derogar nada más y nada menos que la Ley 14.670 del año 77. Con lo cual ya eso tiene un significado muy importante, derogando normas que todavía quedaban residuales de la dictadura. Pero sobre todo lo que vino a hacer la ley es a ordenar toda una serie de disposiciones normativas de los años de democracia en una sola norma que permitió modernizar la regulación sobre medios de comunicación audiovisual, radio y televisión, adecuarla a estándares internacionales de derechos humanos. Con lo cual, con esa aprobación, eso significó que no solo UNESCO, UNICEF, que participaron de la elaboración de algunos artículos, lo vieron como un avance muy importante, sino también incluso organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchas organizaciones de libertad de expresión del mundo que vieron en esta ley una referencia, un ejemplo para la región. Una ley de este tipo, con la complejidad que tiene, nos llevó casi los 5 años del gobierno de Mujica, por la sensibilidad, por los temas de derechos que afecta, y no estuvo exenta de obstáculos, aunque en el proceso se invitó incluso a los empresarios, y particularmente a los empresarios, aunque también sociedad civil y universidades. Eso no significó igual que no hubiera habido rechazos después de aprobado, e incluso recursos de inconstitucionalidad. Es que estamos hablando de un aspecto de la intervención del Estado que por supuesto que tiene sus problemas, porque en la región, y sobre todo los que vivimos en dictadura lo sabemos, cuando uno habla de regulación, puede haber regulaciones malas que terminen afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión, y eso ha pasado en gobiernos autoritarios de todo signo. Por eso hay mucha resistencia inicial sobre el alcance. Pero también hay intereses que uno toca. O sea, cuando nosotros aprobamos esta ley, modificamos una cantidad de privilegios que tenían los grandes dueños de medios de comunicación, que no solamente son empresas importantes económicamente, sino también políticamente. Son elementos claves para hacer comunicación de gobierno, de los logros, por ejemplo, de los servicios que ofrece, y es muy importante para el sistema político previo a las elecciones. Y no tiene más que decir. Más que papel en el viento,
Ya no quiero escuchar, ya no puedo soportar más que papel en el viento, más que papel en el viento. Solo quiero palabras de verdad, libertad, palabras de verdad, conciencia. Nosotros, cuando planteamos una ley republicana, democrática, de acuerdo a estándares, de todas maneras tuvimos que cambiar cosas que había del periodo anterior, de concesiones y licencias que no tenían ningún plazo, de que no pagaran nada por usar un espectro que es un bien común de todos nosotros, por obligarles a pasar campañas de bien público de manera gratuita, por obligarlos a que propaganda electoral sea gratuita. Es decir, efectivamente hay temas importantes detrás de una ley de medios que llevan a ser muy cuidadosos porque se pueden afectar derechos fundamentales. Pero las dificultades para aprobar leyes de este tipo y para aplicarlas tienen mucho que ver con el poder de los regulados. Cualquier empresa que se le pone una regulación se puede oponer con razones legítimas, así sean en el puerto, o sea agropecuaria, o sea hotelería. La de los medios son empresas muy especiales y muy poderosas, por lo cual se hace más difícil todavía la aprobación y aplicación de leyes de este tipo. La ley se aprobó en diciembre de 2014 y comenzó a ser vigente en enero de 2015. De ahí te aclaro eso por el tema de 2014-2015. Pero ya en enero de 2015 la ley era aplicable y recién armaba el reglamento en 2019, para el 2019. Y además, el reglamento también fue un argumento. Las leyes son aplicables aún sin reglamento. De hecho, lo que se cuestiona esta ley de parte de la derecha, acordate, y ahí vas a vincular las cosas que te digo, que era una ley muy reglamentarista, la verdad, o sea, hiperreglamentarista. Porque los reglamentos lo que hacen es bajar a tierra cosas que si están muy genéricas en la ley, y la ley no tiene los mecanismos claros de cómo aplicarla, necesitas un reglamento. La ley nuestra fue reglamentarista. La mayoría de las cosas ya estaban dentro de la ley. De la estructura de medios no hubo ni un cambio, no hubo llamados a nuevos medios, ni se les quitó a los medios que tenían concentración ilegal ninguna frecuencia. Uno de los objetivos principales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue garantizar la diversidad y pluralismo de medios en Uruguay. Eso no se ha logrado, no porque la ley sea mala, no porque la ley no tenga las herramientas, sino porque no se ha aplicado esa norma. No lo aplica el gobierno actual, obviamente, que está a favor de sus intereses, y lamentablemente tampoco lo aplicó el último gobierno del Frente Amplio, que tenía la herramienta en sus manos para desconcentrar un sistema de medios muy concentrado, sobre todo en televisión. ¿Y por qué deberíamos hacer eso? ¿Por qué deberíamos aplicar esta herramienta? ¿Por qué debemos ahora defenderla para que no se derogue, para que, si el Frente Amplio llega al gobierno, pueda aplicarla? Y es porque que una persona, que una empresa, que un grupo de empresas sea capaz de comprarse todos los medios de un país, es una excelente noticia para esas personas, esa empresa y ese grupo económico, porque va a tener la mayor posibilidad de expresarse libremente. O sea, para esa gente, para esos pocos con mucha plata, la libertad de expresión, de expresar, es máxima. Tiene todos los medios a su disposición. Lo que pasa es que la libertad de expresión, no nos confunda, también es la libertad de los que no tenemos medios de buscar y recibir información y opiniones de fuentes diversas. Por tanto, si hubiera una situación de oligopolio o monopolio en la propiedad de los medios de comunicación, se estaría beneficiando la libertad de expresión de esos pocos, pero se estaría afectando, violando la libertad de expresión de todo el resto de la sociedad uruguaya. Por eso es la legitimidad de leyes de medios como las que tenemos. Por eso es la legitimidad de la acción estatal para evitar esos monopolios. Porque monopolios y oligopolios en medios de comunicación afecta el derecho a acceder a información de fuentes diversas y plurales de la ciudadanía. Por tanto, es ofender y violar el derecho a la libertad de expresión. A nivel internacional, yo diría que un paradigma de los que justamente tenemos acuerdo es con respecto a la libertad de expresión. Y entonces, en materia de libertad de expresión, en general también eso va acompañado de una idea de que el Estado no debe intervenir en regular los contenidos de los medios, salvo excepciones.
no debe meterse en los contenidos, no debe meterse si es mentira, si es falso, si es veraz, si es de calidad o no calidad. Pero cuando se trata de proteger derechos de las personas ante medios de comunicación, eso es una regulación que está legitimada. Le pongo un ejemplo muy claro, que es el tema niñez. O sea, nadie en el mundo se podría discutir que no debería haber una intervención del Estado a través de legislación para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. O sea, la libertad de expresión es un derecho fundamental. El Estado tiene que tratar de no meterse en los contenidos. Ahora, hay protección a los niños, niñas y adolescentes frente a posibles abusos de los dueños de los medios de comunicación, sí, en cualquier parte del mundo. Eso es una forma de intervención del Estado. Eso es una obligación que tiene el Estado. No por censurar, no por ir contra los medios, no por ir contra la libertad de expresión, sino para proteger derechos de las personas frente al poder que pueden tener los medios de comunicación. Y un segundo aspecto donde el Estado tiene que involucrarse y tiene que haber regulación es en garantizar un sistema de medios plural y diverso. En eso tampoco hay dos bibliotecas. Si hay dudas sobre qué aspectos de los contenidos se deben regular, sobre la capacidad del Estado de regular el sector, no hay duda. Y que sea con el objetivo de garantizar que haya diversidad y pluralismo, menos. Y eso quiere decir que haya legislaciones como la ley de medios que tenemos actualmente vigente, que garantice la igualdad de oportunidades para tener medios de comunicación y que no solamente se beneficien los que ya tienen medios de comunicación. Y segundo, para establecer límites a la concentración excesiva de medios. Son dos medidas que no solamente el Estado a nivel internacional lo hace y se le reconoce el derecho de hacerlo, sino que además es una obligación. O sea, a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, defensora como ninguna de la libertad de expresión, se establece que justamente para que haya libertad de expresión tiene que haber un sistema de medios plural y diverso. Y para que haya un sistema diverso y plural no se puede dejar esto librado al mercado. El mercado tiende a concentrarse. Por lo tanto, el Estado tiene que participar activamente para evitar que haya oligopolios y monopolios en los medios de comunicación. La iniciativa de rendición de cuentas 2021 propone derogar absolutamente los 202 artículos de la ley de medios vigente. Si han habido otros intentos, incluso en el Parlamento, de modificar la norma, de sustituirla por otra ley de medios, la rendición de cuentas en ese sentido es muy clara y muy brutal, es derogar toda la ley. Salvo un par de pequeñas cosas que son las transmisiones de los eventos de la selección de fútbol en televisión, que es importante pero es minúsculo frente a los otros 200 artículos que se derogan, y el reconocimiento al derecho a accesibilidad a las personas con discapacidad visual o auditiva, que está bien, pero que también es insuficiente, porque al derogarse se deroga todos los demás derechos reconocidos a las personas, incluso a periodistas, los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes, entre otras cosas. Y lo peor de todo no es solamente que lo deroguen, que tiren abajo una construcción de 5 años, con las mejores evaluaciones a nivel internacional, sino que para cubrir ese vacío legal de borrar de un plumazo 202 artículos, no se les ocurrió mejor idea que revivir leyes que fueron aprobadas en la dictadura militar. La ley de radiodifusión 14.670 es una de ellas, que justamente derogó esta ley de medios y que la quieren hacer revivir. Y que tiene cosas increíbles, como el derecho de un gobierno a cerrar un medio de comunicación porque según el gobierno desprestigia la República, o porque según el gobierno podría afectar la moral y las buenas costumbres. Una terminología fascista que le escribió alguien en la calle Pou, obviamente en la calle Pou no es fascista, pero que si se aprueba le va a dar una herramienta a un gobierno que eso sí violó la libertad de expresión. Eso no hay ninguna duda en el mundo. Y yo creo que los rechazos que están habiendo, incluso dentro de la propia coalición, dan cuenta de eso, de una brutalidad, yo diría hasta de una incapacidad de esta gente el colocar estas leyes y revivirlas, que hay que hacerlo conocer a todo el mundo, porque sería un retroceso brutal, no solamente en derechos adquiridos que están establecidos hoy en la ley de medios vigente, sino porque nos quieren colocar como regla de regulación de medios
nada menos que normas de la dictadura militar. En todos los países del mundo, también en América Latina, hay regulación de medios. Esto, que no les digan eso de no hay mejor ley que no existe. O sea, eso no lo cree nadie, aunque lo haya dicho Pepe Mujica y aunque lo diga la calle Pou. De hecho, lo que estamos discutiendo es otra ley de medios, la ley de la dictadura quiere poner, o sea, quieren poner alguna ley de medios. Lo que estamos discutiendo es qué leyes de medios. Y el desafío de poner leyes, de tener leyes de medios que puedan garantizar la diversidad y el pluralismo no es solamente una necesidad para Uruguay. En la región tenemos los mismos problemas. O sea, América Latina es un continente muy desigual en muchos aspectos, económicos, sociales, y también muy desigual en el acceso a medios de comunicación. Lamentablemente, América Latina tiene una situación de concentración de medios, yo diría incluso de creciente extranjerización de la propiedad de los medios, que también está llegando a Uruguay, que se plantea como un desafío muy importante para cualquier gobierno, en particular para cualquier gobierno progresista. En general no ha habido capacidad para resolver esa situación en ningún país de la región. Más allá de los discursos, más allá de que sean más vehementes, ni Argentina con su ley de medios cambió nada de la concentración de medios, ni ningún otro que se les ocurra ahora en este momento. Lamento la mala noticia, pero efectivamente Uruguay en esto tampoco está solo. La única ventaja que tenemos, y por eso quiero que insistamos en tratar de evitar la derogación de la ley de medios y que si llegara a haber un cambio de gobierno se pueda aplicar, es porque tenemos una buena herramienta para que sí nosotros podamos avanzar en un escenario mediático mucho más diverso y plural que el que tenemos actualmente y que es América Latina. De prosperar la derogación de la ley de medios y eliminarse barreras a la capacidad de formar oligopolios y monopolios, y que se profundice esta idea de que los grandes medios también tengan licencia de Internet, vamos a estar ante un escenario complejo, donde estas empresas van a generar derechos adquiridos, una situación muy difícil de cambiar después con el tiempo, ¿no? Desde el punto de vista legal, porque se trata de permisos ya firmes, con lo cual podríamos encontrarnos en un escenario de muy pocas capacidades de voces alternativas, diferentes en Uruguay. Para eso nosotros hoy tenemos una necesidad de establecer, de impulsar políticas para que haya voces alternativas, voces diferentes. Actualmente son muy débiles, incluso sin niveles de concentración como la que uno podría esperar de avanzar estas políticas del nuevo gobierno, son muy débiles, son básicamente testimoniales, llegan a públicos muy reducidos, salvo excepciones. Si nosotros queremos enfrentar una situación de consolidación de la concentración mediática en Uruguay, nosotros tenemos que hacer mucho más que eso. Las herramientas son múltiples, pero lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que necesitamos impulsar voces diversas. No se hizo tampoco durante los 15 años de gobierno frente amplista, lo tendríamos que hacer desde fuera durante los años que quedan de este gobierno y eventualmente ante un nuevo gobierno frente amplista con cabeza abierta, con una perspectiva de diversidad y no de construir medios oficialistas del gobierno o partidistas, desarrollar una serie de herramientas que permitan que surjan nuevos medios y que esos medios sean fuertes, aun cuando no sean estrictamente de izquierda, no importa. Se va a achicar mucho el universo de fuentes de información y por tanto yo creo que una apuesta a más medios de comunicación comunitarios, a medios públicos no oficialistas más potentes e incluso a nuevos medios comerciales, pero que no formen parte de los oligopólicos, van a ser sin duda alguna necesarios incluir en una política pública el nuevo gobierno. Las mismas organizaciones que han estado evaluando la situación de libertad de expresión de nuestro país durante los 15 gobiernos de Frente Amplio son las que están evaluando la situación de libertad de expresión de este país en los últimos 2 años y medio. Y los resultados de ese monitoreo muestran evidencias, señales de un deterioro de la libertad de expresión en Uruguay. No al nivel
de gravedad que hay otros países de América Latina, eso es cierto. Uruguay sigue siendo uno de los mejores países en la región, eso también es cierto, pero creo que también hay evidencias suficientes de que hay un deterioro. Temas que tienen que ver con libertad de expresión, acceso a información pública particularmente, relevamientos tanto de CAINFO como de Reporteros Sin Frontera, revelan una situación donde estamos ante un gobierno mucho menos transparente, es decir, donde hay enormes dificultades para ejercer el derecho reconocido en nuestra legislación a acceder a información pública de parte de, que tienen los organismos estatales, falta de transparencia activa, es decir, que informen activamente sin que se les pida, ¿no?, de lo que están haciendo, de en qué se gasta el dinero, etcétera, así como de dificultades para responder a pedidos de ciudadanos y de periodistas y de medios respecto a información que deberían dar. Había un retroceso muy importante. Muchos de los organismos gubernamentales no están dando la información ni en tiempo ni en forma, y a veces siquiera dando la información completa o ni la información siquiera minúscula. Pero además, desde el punto de vista de libertad de expresión en sentido estricto, ha habido un creciente clima de intolerancia que se ha visto expresado en estigmatizaciones, incluso amenazas contra periodistas y medios que son críticos con el actual gobierno. Tal vez el caso más paradigmático sea la senadora Graciela Bianchi, pero no es la única. Y eso está registrado, hay evidencia suficiente como para decir, miren, esto no es que sea una política directamente impulsada del presidente, pero existen cargos muy importantes de este gobierno, como es una posible presidenta de la República, como Graciela Bianchi, que están utilizando su poder y con su poder a través de redes sociales para estigmatizar, señalar, amenazar a periodistas que son críticos, y eso, sin duda alguna, se trata de un deterioro respecto a la situación que teníamos años antes. Si no tiene más que decir, más que papel en el viento, ya no quiero escuchar, ya no puedo soportar, más que papel en el viento, más que papel en el viento, solo quiero palabras de verdad, libertad, palabras de verdad, conciencia. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y el aliento de murga saldrá a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar.